La epístola de Santiago fue escrita para cristianos que enfrentaban pruebas reales en sus vidas diarias. Santiago, un siervo del Señor Jesucristo, habla de una fe práctica, visible y obediente. En el primer capítulo, el autor nos llama a crecer, a confiar en Dios en medio de las dificultades y a vivir la palabra con obediencia. Este mensaje es sencillo, directo y muy útil para la iglesia hoy. Esta mañana vamos a considerar 3 enseñanzas principales. Cómo enfrentar las pruebas en nuestras vidas, cómo recibir la palabra de Dios y cómo vivir una religión verdadera. Santiago comienza con una enseñanza que parece difícil. En Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Él no dice que las pruebas sean buenas, sino que Dios puede usarlas para nuestro bien. Las pruebas ponen a prueba nuestra fe y revelan lo que hay en nuestro corazón. La fe probada produce perseverancia. Santiago explica en versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La perseverancia es la capacidad de mantenerse firme cuando las cosas no son fáciles. No nace sola. Se desarrolla cuando confiamos en Dios en medio del dolor. El propósito de Dios es la madurez espiritual. En Santiago 1, versículo 4, leemos, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios quiere cristianos completos, no creyentes débiles. Las pruebas no son castigos, sino herramientas que Dios usa para formarnos. Cuando no entendemos lo que estamos viviendo, debemos pedir sabiduría. Santiago dice en versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios no se molesta cuando pedimos ayuda. Al contrario, Él da generosamente. Pero debemos pedir con fe, sin dudar. La duda debilita la confianza. Santiago compara al que duda con una ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento, en versículo 6. Dios desea que confiemos plenamente en Él. Una fe firme nos da estabilidad, aun cuando todo alrededor se mueve. Santiago también habla de la verdadera riqueza. El pobre debe sentirse honrado en Dios. Y el rico debe recordar que lo material es pasajero, según Santiago 1, versículos 9 a 11. Leemos, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Porque el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. La vida cambia, pero nuestra relación con Dios debe permanecer firme. El capítulo afirma una gran promesa en versículo 12.
Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Dios recompensa a los que perseveren. La fidelidad siempre tiene valor delante del Señor. Santiago aclara algo muy importante sobre la tentación. Él dice claramente en versículo 13 que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Dios es santo y no puede ser autor del mal. Él nunca empuja al hombre a pecar. La tentación nace dentro de nosotros. En versículo 14 leemos, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El problema no está en Dios, sino en el corazón humano. Cuando no controlamos nuestros deseos, el pecado crece. En versículo 15, Santiago explica el proceso del pecado de forma clara. El deseo da a luz el pecado, y el pecado, cuando madura, produce muerte. Por eso debemos tomar en serio la tentación y huir del mal. En contraste, Dios solo da cosas buenas. Según Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Dios no cambia y no falla. Él es confiable y siempre busca nuestro bien. Dios nos dio nueva vida por medio de la verdad. Santiago escribe en versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Somos hijos de Dios por su gracia, y eso debe reflejarse en nuestra conducta diaria. Santiago ahora nos llama a una fe práctica. Leemos en versículo 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Un cristiano maduro escucha más de lo que habla y controla su carácter. La ira no produce la justicia de Dios. Por eso debemos desechar todo pecado y recibir con humildad la palabra sembrada en nosotros, según versículos 20 y 21. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. La palabra tiene poder para salvar y transformar. Uno de los versículos más conocidos del capítulo, Santiago 1, 22, nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Escuchar sin obedecer es autoengaño. Santiago usa una ilustración sencilla en versículos 23 y 24. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va
y se olvida enseguida de cómo es. El que oye y no hace es como alguien que se mira en un espejo y luego se olvida de cómo. Pero el que practica la palabra será bendecido en todo lo que haga. La verdadera libertad se encuentra en la ley perfecta de Dios. El que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, será bendecido, según versículo 25. La obediencia no es carga, es bendición. Finalmente, Santiago define la religión verdadera. Leemos en versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La fe real se ve en el amor y en una vida santa. Tengo unas aplicaciones prácticas para nosotros esta mañana. Primero, aprendamos a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas. En lugar de preguntar solamente por qué sufrimos, preguntemos qué quiere Dios enseñarnos. Cada dificultad puede fortalecer nuestra fe si confiamos en el Señor y permanecemos obedientes. La iglesia necesita creyentes que no se rinden fácilmente, sino que perseveren con esperanza. Segundo, hagamos del pedir sabiduría una práctica constante. Muchos problemas crecen porque actuamos sin buscar la guía de Dios. La oración humilde nos ayuda a tomar mejores decisiones en la familia, en el trabajo y en la iglesia. Dios promete dar sabiduría a los que la piden con fe sincera. Tercero, seamos honestos con nuestras luchas internas. La tentación no debe tomarnos por sorpresa. Si reconocemos nuestras debilidades, podremos huir del pecado y buscar ayuda espiritual. La confesión, la oración y el apoyo de hermanos fieles son herramientas que Dios usa para guardarnos. Cuarto, examinemos nuestra relación con la palabra. ¿La escuchamos solamente los domingos o la obedecemos cada día? La Biblia no fue dada solo para informar, sino para transformar. Una fe obediente produce cambios visibles en nuestra manera de hablar, pensar y actuar. Quinto, practiquemos una religión compasiva. Atender a los necesitados es parte del evangelio vivido. Cuando ayudamos al débil y vivimos apartados del pecado, mostramos al mundo el amor de Cristo. La iglesia crece cuando vive lo que predica. Hermanos, recordemos que la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino una forma de vida. Santiago nos llama a vivir con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. El mundo observa a la iglesia y nuestro testimonio puede acercar o alejar a otros de Cristo. Cuando enfrentemos dolor, no caminemos solos.
Busquemos a Dios en oración y a la iglesia en comunión. La perseverancia se fortalece cuando caminamos juntos. Dios usa a su pueblo para animarnos y sostenernos en los momentos difíciles. También cuidemos nuestras palabras. Ser lentos para hablar y para airarnos requiere dominio propio. Una lengua controlada refleja un corazón transformado. Que nuestras palabras edifiquen y no destruyan. Finalmente, mantengamos nuestros ojos en la recompensa eterna. La corona de la vida no es para los perfectos, sino para los fieles. Sigamos adelante con esperanza, confiando en que Dios cumple sus promesas y nunca abandona a los que le aman. Espero que este mensaje nos motive a revisar nuestra fe y a renovarla cada día. Dios sigue obrando en nosotros, aun cuando no lo entendemos. Confiemos en su carácter, obedezcamos su palabra y amemos con acciones. Así seremos una iglesia firme, madura y llena de esperanza, reflejando a Cristo en todo lugar y en todo tiempo, para bendición de muchos y gloria eterna de Dios. Sigamos creciendo juntos, fortalecidos por la gracia, guiados por la verdad y comprometidos con una vida santa, sencilla y obediente, hasta el día en que veamos al Señor cara a cara. Que Dios nos ayude a permanecer fieles siempre, con gozo, humildad, servicio constante y amor sincero para su gloria eterna. Santiago capítulo 1 nos llama a una fe madura y práctica. Nos enseña a enfrentar pruebas con gozo, a reconocer el origen del pecado y a vivir la palabra con obediencia. Dios desea una iglesia firme, perseverante y obediente. Que no seamos solo oyentes, sino hacedores de la palabra. Que nuestra fe se vea en nuestra vida diaria. Y confiemos en Dios, perseveremos en las pruebas y vivamos para su gloria cada día. Como siempre, si tienes preguntas o dudas sobre tu propia salvación o tu propio bautismo, por favor hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.